Bien chicos, luego del gobierno de Trajano llega al poder el emperador Adriano, ¿sí? Cuando llega Adriano al poder, él era consciente de que los dominios del Imperio Romano eran demasiado grandes y extensos, y por lo tanto también difíciles de controlar. Por lo tanto, él devolvió las tierras de los pueblos que Trajano había conquistado, ¿sí? Pero no las devolvió totalmente en todos los sentidos, sino que las devolvió en condición de estados vasallos. Es decir, estos pueblos estaban obligados a dar rescate económico, a pagar impuestos a Roma y a dar rescate militar también a Roma. Es decir, en cualquier momento de guerra, sus pobladores de estas ciudades conquistadas por Trajano, ¿ya? Tenían pues que participar dentro de las guerras favoreciendo a los romanos, ¿no? Peleando junto con los romanos. Esa era una condición para devolverles eh, la autonomía a estas ciudades conquistadas por Trajano, ¿no? Eso lo hizo Adriano debido a que él ya temía pues de que las fronteras del imperio eran muy extensas, ¿no? ¿Sí? Sabía que en cualquier momento podía haber invasiones extranjeras. Pensaba que ya era el momento en que Roma se cohesione, se una, ¿no? Sea una sola y frene su expansión, ¿sí? Para de esa manera asegurar sus fronteras, ¿ya? Por lo tanto, él ordena, pues, amurallar las fronteras del Imperio Romano, ¿sí? Ordena la construcción de murallas en las fronteras. Estas fronteras eran llamadas limes, ¿sí? Limes. ¿Ok? Por lo tanto, también de esta manera, Adriano pone fin a la expansión territorial que tenía Roma. ¿Ok? Eh, por ejemplo, también construyó estas murallas para evitar futuras invasiones. Muy bien, esta medida paralizó el crecimiento territorial de Roma, obligando a sus pobladores en un futuro a pagar más impuestos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Luego, en este gobierno de Adriano se promulga el Edicto Perpetuo. El Edicto Perpetuo consiste en la recopilación del derecho romano, es decir, en- consiste en un resumen prácticamente de todo lo que son las leyes romanas, ¿sí? Escritas pues en diferentes libros, ¿ya? Muy bien. Luego llega al poder Marco Aurelio, ¿sí? El emperador filósofo, amante de la paz. Él es pues el creador de muchas frases. Una de las frases más célebres de Marco Aurelio es la siguiente, ¿no? Ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma, ¿sí? Muy bien. Eh, Recuerda que Marco Aurelio ya es representante también de una doctrina filosófica llamada el estoicismo, ¿sí? Que consiste pues en que el bien está en el dominio del alma, que permite liberar las pasiones humanas, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. También en el gobierno de Marco Aurelio hay una prosperidad económica en Roma. Lógico, si él es filósofo, hay un florecimiento cultural en Roma, ¿ok? Pero en el gobierno de Marco Aurelio se inician, ¿no? Lamentablemente, las invasiones bárbaras a Roma. Recuerda que los bárbaros son esos pueblos que vivían fuera de las fronteras romanas, que habían aumentado demográficamente y por lo tanto sus necesidades habían crecido, y por ello es que estos pueblos, llamados bárbaros por los romanos, ya se expandían cada vez más, ¿no? Y buscaban llegar a Roma, porque sabían pues que en Roma podían encontrar al menos una esperanza de vida, ¿no? Una estabilidad económica para poder sobrevivir. Por eso es que estos pueblos bárbaros intentaron, o bueno, lo hicieron, ¿no? Invadieron Roma.
¿Ok? También otro factor por el cual los pueblos bárbaros de Europa Central y de las estepas rusas llegaron a Roma fue también por la expansión de otra tribu bárbara procedente del Asia, conocida como los hunos, ¿no? Sanguinarios, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de unas clases a futuro, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el gobierno de Marco Aurelio se inician las invasiones bárbaras. Todo parecía que iba bien, ¿no? ¿Sí? Que había un equilibrio perfecto, pero se produjeron estas invasiones bárbaras, miles de personas hambrientas que buscaban nuevas tierras donde poder asentarse y vivir en paz debido a su aumento demográfico y por lo tanto las necesidades que ellos tenían, ¿no? Recuerda que estas tribus, estas personas, estos pueblos, venían pues de Europa Central, de lo que actualmente es el norte de Alemania, por ejemplo, Dinamarca, ¿ya? Eh, lo que es también la zona de Polonia, ¿no? Prusia, ¿ya? Procedente de Europa Central y del sur de Rusia. Roma ya no peleaba para conquistar nuevos territorios, sino para defenderse ahora, ¿sí? Muy bien, entregó el poder. Mira, Marco Aurelio, por más intelectual que haya sido, cometió un gran error, ¿no? Entregó el poder a su hijo primogénito, llamado Cómodo, ¿sí? Y de esta manera, Cómodo es pues un hijo cruel, un emperador cruel, estaba rompiendo con ese sistema Optimus, ya que se había impuesto unos años atrás, ¿no? Porque el sistema Optimus recuerda que no era el primogénito el que llegaba al poder en Roma, sino el hijo más capaz. Y bueno, Marco Aurelio al entregarle el poder a su hijo primogénito, estaba rompiendo con este sistema Optimus, ¿no? ¿Ok? Y Cómodo va a aprovecharse de eso. Y bueno, como te mencioné hace unos segundos, Cómodo fue un emperador cruel, un tirano, un dictador, ¿sí? Aficionado a las peleas de los gladiadores, ¿ya? Incluso en su locura, él cambió de nombre a Roma, la llamó la Colonia Nova Comodiana, es decir, la nueva colonia de Cómodo. ¿Te das cuenta? Así llamó a Roma. También él planeó sacrificar a los dos cónsules de Roma. Por eso, por eh, sus actitudes sanguinarias, él fue estrangulado por uno de sus esclavos, ¿no? En un baño. Así muere el hijo de Marco Aurelio Cómodo, ¿sí? Recuerda que el Senado ya había perdido mucho poder, ¿ok? Muy bien, chicos. Luego de Cómodo llega al poder una nueva dinastía, la dinastía Severa, ¿sí? Que se inicia con un nuevo emperador llamado Caracalla. Caracalla se hizo llamar el Alejandro Magno de Roma, el Alejandro Magno romano, ya que, según él, estaba preparando una campaña militar para invadir Siria, que no se va a dar, ¿sí? Porque, como dice acá, va a fallecer, va a morir asesinado, ¿ya? Caracalla, chicos, ¿sí? Promulga una constitución llamada la Constitución Antonina, ¿sí? Donde se establecía el edicto de ciudadanía. Como su mismo nombre lo dice, se estaba dando la condición de ciudadano romano a todos los hombres libres del imperio, con el objetivo de obtener más tributos para el Estado. Entonces acuérdate, ¿ah? Con la Constitución Antonina y el Edicto de Ciudadanía se daba la condición de ciudadano romano a todos los hombres libres que habían en Roma. Antes no era así, ¿no? Para ser considerados ciudadanos solamente eran los patricios y algunos plebeyos, ¿sí? Pero ahora todos los hombres libres. Esto no quiere decir los esclavos, porque los esclavos, recuerda, no son hombres libres, ¿sí? Entonces, la ciudadanía para todos los hombres libres del imperio. Esto con la finalidad de que el Estado romano tenga más tributo, porque todos los ciudadanos tenían que pagar impuesto para el Estado. ¿Sí? Por eso que nombra ciudadanos a miles de personas para que cada uno pague más impuestos y así el Estado romano pueda pues solventarse, ¿no? ¿Te das cuenta?
salir adelante. Bueno, una de las obras públicas más famosas de Caracalla son las que está viendo aquí, ¿no? Las termas de Caracalla, baños públicos, ¿sí? Muy bien. Luego viene ya el periodo de decadencia de Roma, el periodo dominado, los dos últimos siglos de Roma prácticamente, ¿no? ¿Sí? Del 284 al 476 después de Cristo. En el periodo dominado, ¿ya? Los emperadores se hacen llamar dominus, ¿sí? El señor absoluto, ¿ya? El que tiene el dominio completo, total, donde se eliminaban las magistraturas, se eliminaban las instituciones republicanas como el consulado, el senado, ¿no? Concentrándose todo el poder en manos de los emperadores, ¿sí? Muy bien. Bueno, el periodo dominado en Roma comienza con Diocleciano, ¿sí? Diocleciano, como puedes ver, elimina el Senado y la Guardia Pretoriana con el objetivo de acabar con la anarquía militar, ¿no? ¿Ok? En el año 285 hace un conjunto de reformas. Diocleciano se percató de que un solo emperador no era suficiente para atender todas las necesidades del imperio y decidió dividir sus dominios en dos, colocando una línea divisoria, como puedes ver, en la península de los Balcanes. ¿Sí? Va a ser Diocleciano el primer emperador en plantear pues la existencia de dos imperios, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Recuerda que hoy en esta clase estamos hablando específicamente del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Muy bien. Por ello, para mantener el orden político y evitar más agresiones extranjeras, ¿no? Por eso es que él divide pues el imperio en dos. Establece así una tetrarquía. ¿En qué consiste una tetrarquía? Divide el gobierno en cuatro líderes, dos augustos, es decir, dos gobernantes, ¿ya? Eh, uno en Occidente, ¿sí? Un gobernante en Occidente y el otro en Oriente, ¿ya? Y dos césares, son los sucesores, ¿no? ¿Sí? Los sucesores de los gobernantes, ¿ya? De los augustos, algo así como viceemperadores, ¿verdad? Entonces, esa es la tetrarquía, la división del poder, ¿sí? Del gobierno, perdón, en cuatro líderes, dos augustos, uno para Occidente, el otro para Oriente, y dos césares, que son algo así como viceemperadores, ya los que van a suceder al, al Augusto una vez que estos mueran, ¿ok? Muy bien, Diocleciano radicaliza la persecución contra los cristianos. Recuerda, sí, acá debería de estar con negrita, Diocleciano es el último perseguidor romano de cristianos. Sí, el último que persigue cristianos es Diocleciano. Él establece el sistema de colonato. El sistema de colonato ya fue establecido ante la crisis fiscal que había en Roma, elevando el cobro de impuestos a los patricios. Cobraba impuestos a todos aquellos que tenían esclavos, o sea, los patricios, por ejemplo, naciendo así el sistema de colonato. ¿En qué consiste esto? Los patricios, como no querían pagar impuestos, ¿ya? Como una forma de evasión tributaria para no pagar estos impuestos, ¿ya? Los patricios van a liberar a sus esclavos, ¿sí? Los liberan, ya no, ahora esos esclavos ya no son esclavos, ¿sí? Pero no los liberan para que estos se vayan, pues, a sus tierras de origen, a su lugar de origen. Los liberan para que trabajen en las tierras de los esclavos, perdón, de los amos, de los patricios, ¿no? ¿Sí? Le entregan una porción de tierra que debían pagar con una parte de su producción, ¿no? Al patricio. Sí, en otras palabras, seguían siendo esclavos, pero ya no se llamaban esclavos, su nombre ya no era esclavo, ahora era un siervo. Y por lo tanto, de esta manera, con el sistema de colonato, estaba sentando las bases para lo que vamos a estudiar más adelante, conocido como el sistema feudal o el feudalismo, la Edad Media.